primeramente, Señor, que te amamos, pero tú nos amaste primero. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por ese amor, Padre, ese amor eterno para con tu pueblo, para con tus escogidos, los cuales has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por ese amor, Padre. En esta hora necesitamos, Señor, la ayuda poderosa de tu Santo Espíritu para poder, oh Dios, hablar esta palabra de este libro. Padre, gracias por la oportunidad que nos concede de ir a través de toda la Biblia este año y poder ver, Padre, tantas cosas extraordinarias, la riqueza de tu palabra. Padre, presento a tu amada iglesia en esta hora, que nada nos pueda distraer, que podamos concentrarnos en la palabra. Ayúdame a mí, oh Dios, a poder comunicar la palabra, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra, manténme en el centro de las Escrituras. Padre, sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría invitarle a todos al libro de Amós. Ahí estamos. El libro de Amós, en el primer capítulo, y le voy a dar a ustedes el trayecto de cómo el mensaje va a ser expresado. Primeramente voy a hablar un poquito de este profeta Amós. Se conoce muy poco, pero diré lo poco que se conoce de él. Segundo, estaré yendo al capítulo 4, donde él, llamado por el Señor, denuncia los pecados del pueblo, el pueblo de Israel. Luego iré al capítulo 7 y finalmente, según el Señor nos conceda, voy a ir a concluir con el capítulo 9. Así que ese es lo que tengo en el corazón, y de esa manera, y que Dios nos ayude a poder expresarlo. Una de las cosas más extraordinarias que nosotros aprendemos de nuestro Dios es que Dios llama a personas que aparentemente no dan la talla, ¿entienden? Nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, Dios llamó a Isaías porque el profeta Isaías era un hombre muy preparado, ministró durante 4 reyes, era un hombre que estaba, es más, se cree que era primo de Usías, era un hombre preparado. Podemos pensar en Moisés. Moisés estuvo 40 años en la corte de Faraón. Usted recuerda que Moisés lo prohijaron, lo adoptaron como hijo, y sabe que Moisés, a no ser que Dios lo seleccionó y lo llamó al ministerio, él hubiese sido parte de reinado, hubiese sido también uno de los reyes de Egipto. Podemos entender ello. Podemos entender a un apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, había estudiado, era un teólogo, era un hombre sumamente preparado, capacitado. Pero ¿qué tal de un profeta llamado Amós? Usted ha leído la vida de este profeta llamado Amós. Amós, un profeta que viene, capítulo 1, era un pastor. ¿Pastor de qué? Bueno, estaba pastoreando unas ovejitas de patas cortas, pero que tenía mucha lana, porque él vivía en una parte desértica y hace frío. Sabe que en los desiertos hace calor durante el día y durante la noche hace mucho frío. Y aparte de eso,
Amós también trabajaba también como en la agricultura. Es decir, que tenemos a un hombre, seguramente sus manos estaban con callo, un hombre que se mantuvo en el anonimato, nadie lo conocía, rudo, una ropa completamente no la última moda del desierto, sino que era un hombre completamente rudo, rústico. Pero fíjese, Dios lo llama al ministerio y él, Amós, está en la parte sur y Dios lo llama a la parte norte. Fíjese, esto es algo extraordinario, porque Dios no llama a alguien que está en el norte, que está ahí, sino que llama a ese profeta que vive en la parte del sur y lo llama para que sea su profeta. Y aquí, cuando usted lee el capítulo 1 y 2, él tiene un mensaje fuerte. Y Dios le envía y da el viaje de sur a norte. Y viene de una manera inesperada. No lo conocían. No, la ciudad donde él había de profetizar era una ciudad preparada, una parte ya preparada. Él está en un lugar, en una región que creo que aún no existe. No sé si todavía está esa parte de Tecoa en la geografía de Israel, pero llega de un lugar desconocido. ¿Y de dónde viene este hombre aquí a profetizar y a hablar? ¿De dónde viene este hombre? Bueno, este hombre viene, como lo hemos de ver, cuando llega el capítulo 7. Pero dice el capítulo 1, mire, estoy en Amós 1, capítulo 1, dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Es decir, esa es la parte de donde él procede. Que profetizar es proclamar la palabra de Dios de una manera ungida. Que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam. Y habla 2 años antes del terremoto. Y él dice lo siguiente: ¿por qué es que él está hablando? En el versículo 2, él dice básicamente, él dice así: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y aquí del capítulo 2 yo le voy a dar en síntesis lo que él le dice a esos pueblos, para resumirlo. Él habla cómo Dios va a llamar a cada nación a cuenta por sus pecados. Eso es lo que está haciendo acá. Él toma del capítulo 1, el capítulo 2 en adelante, y él comienza a profetizar, y él comienza a mencionar a estas naciones. Yo te la voy a mencionar, porque si leo el texto tomaría demasiado tiempo. Yo quiero hacerlo trato de hacerlo lo más sencillo posible, porque hay libros que se leen y son un poquito complicados. El trabajo mío es hacerlo lo más simple. Él comienza y llama a Damasco a cuenta. Él va con la palabra de Dios y él comienza a denunciar los pecados de cada uno de esos pueblos en la parte del norte. Él comienza con Damasco y él dice, lo que le dice es que había abusado de sus hermanos, que había quebrantado de sus hermanos, y por eso Dios nos llama a cuenta. Gaza, habla de Gaza y dice que esa parte de Gaza había tomado cautivos, había llevado en cautiverio a muchos. A Tiro le dice: Tiro, tú has quebrantado el pacto. Cuando habla del pacto, el pacto que el pueblo de Dios hace, ¿sabes? Nuestra relación con Dios es un pacto, igual que el matrimonio, es un pacto.
nosotros tenemos una relación de pacto con nuestro Dios. Recuerda, Jesucristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros se ofrecía. Estar con Dios, nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Una relación de pacto. Es decir, que por causa de Jesucristo, naturalmente, porque, diga usted, todo hombre mentiroso, y nuestro pacto está basado en Jesucristo. Pero le dice, has quebrantado tu pacto. A la ciudad de Edom, los edonitas eran descendientes de Saúl. Y le dice, aborreció a tu hermano. ¿Ustedes recuerdan el aborrecimiento que tenía Esaú con su hermano? Y todavía Dios lo recuerda y lo llama a cuenta por ello. También Amón, dice que fuiste cruel a personas que eran indefensas. A Moab le habla de que era irreverente hacia los muertos. Es decir, personas que habían muerto, eran irreverentes lo que hacían hacia los muertos. A Judá le dice, tú has sido infiel a tu Dios. Y a Israel vendió la justicia por dinero. Es decir que es un mensaje fuerte y a cada uno de ellos. Ahora, él va con ese mensaje. Los predicadores, era un predicador que no tenía azúcar en la boca, sino que tenía ajenjo. ¿Sabes lo que es ajenjo? Hiel. Un mensaje de juicio, un mensaje de condenación, un mensaje poniendo los puntos sobre las íes. Ahora, él va a ese lugar y vamos a ver cómo lo reciben. Vamos al capítulo 7, entonces usted va a ver cómo reciben el mensaje. El mensaje dice, yo voy a comenzar en el versículo 8, 7, 8, él está allá, da su mensaje. Y dice aquí, dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dijo, una plomada de albañil. Y el Señor le dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo te toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 10. Entonces, mire aquí la hora. Se supone que los sacerdotes que trabajaban juntamente con los profetas, o sea, ¿qué era el trabajo de un sacerdote? El sacerdote era el intermedio, ¿verdad? El puente. Las personas venían a los templos y los sacerdotes ofrecían ofrenda. Y también los sacerdotes leían la ley, leían la palabra de Dios. Entonces dice aquí, pero ahora, ¿qué pasa? Entonces sacerdote Amasías, aquí estamos este hombre llamado Amasías, oye los mensajes de él, oye lo que está hablando el profeta Amós. Dice, entonces el profeta Amasías de Betel le envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, miren lo que le dice, oye, Amós se ha levantado contra ti. Amós se ha levantado contra ti. Primeramente, ¿es eso cierto que Amós se había levantado contra el rey? No. Amós fue enviado de parte de Dios. ¿Qué enseña eso? Que el mensaje de Dios no va a ser recibido con gusto por la mayoría de las personas, ¿no? Los mensajes de Dios en estos últimos días no serán recibidos. Hay una enemistad más que nunca de todas las religiones del mundo, y el cristianismo no es religión, pero vamos a ponerlo así como dice que es religión. La que más aborrecen es el cristianismo. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? El cristianismo es la que más se aborrece porque va por lo que dice la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. Entonces, Amós a él se le llama el pregonero de justicia, el que pregona justicia. Hay injusticia, hay derramamiento de sangre, el pacto a Dios se ha quebrantado. Él se levanta
como un atalaya y toca la trompeta y comienza a hablarle a las personas diciéndole su mal. Ahora él llega, el sacerdote que supuestamente estaba supuesto decir amén, así es, así es. No, el sacerdote no quiere ese tipo de mensaje y lo que hace es que él acusa a Amós y le dice, mira, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. En otras palabras, la tierra, este mensaje está muy duro. Esto no lo vamos a tolerar. Y le dice, porque así ha dicho Amós. Mira lo que él está diciendo a rey el mensaje. Le dice, mira lo que dice Amós, rey. Mira lo que él dice. Él dice, Jeroboam morirá a espada. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. ¿Cómo va a ser el mensaje de Amós cuando hay prosperidad, no hay guerra, todo está bien? ¿Y cómo es que este profeta, este campesino, este jíbaro, seguramente con ropa de cabra, no se pone la última moda de Israel, los últimos zapatos, la última corbata, y viene este hombre a lo mejor maloriente de un campo que no sabemos y nosotros vamos a aceptar este mensaje? No se juzgue el libro por su título, hay que leerlo. Y Dios siempre se le ha placido, dice Pablo, que Dios toma a lo vil, a lo menospreciado para avergonzar a aquello que se cree que es grande. El Señor Jesucristo, cuando vino al mundo y comenzó su ministerio a la edad de 30 años, si hubiese sido otra persona, ¿qué hace? Bueno, déjame ir a la sinagoga. ¿Por qué el Señor Jesús no cogió a Pablo? Y Pablo vivía, Pablo estaba vivo, estaba estudiando en la escuela de Gamaliel. ¿Y por qué Jesucristo no se dirigió directamente? Oye, déjame levantar este gran teólogo, Pablo. Déjame llamar a Nicodemo, principal de los judíos. No, ¿a dónde se fue? A la orilla de la playa. Y ahí tomó un puñado de hombres toscos, con poca preparación, como muchos de nosotros, no muy letrados, como muchos de nosotros, pero que Dios puso un mensaje poderoso, lo llama salvación. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no va a profetizar? Eso es lo que él dice. Entonces dice aquí, lo están menospreciando el mensaje. El mensaje de la cruz siempre va a ser menospreciado, porque dice que es locura para los que se pierden, para los que creen es Cristo, poder y sabiduría de Dios. La gente más sabia de la tierra no están en Washington DC, están en las congregaciones humildes donde se teme y se lee la palabra de Dios. Ahí es que está la verdadera sabiduría, porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temer a Dios. Una nación no teme a Dios, dicta leyes contrarias a la palabra. Usted sabe lo que está aconteciendo en contra de las leyes, todo lo que estamos viendo, porque hay una nación y gobernantes que no temen a Dios. Pero ahora le dice aquí, mira lo que dice ahora, le dice el sacerdote, quiere que se dice, mira, versículo 12, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué le dice come allá tu pan? En otras palabras, tú estás profetizando porque te están pagando. ¿No se está entendiendo? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos eran sostenidos de las ofrendas. Eso fue mandado por Dios, usted lo sabe, está en el libro de Levítico. Y este sacerdote, que verdaderamente era un sacerdote completamente que estaba desviado, porque no discernía que Amós era un verdadero profeta, y le dice, mira, vete a otro lugar, aquí no necesitamos profeta, yo soy sacerdote, y esta palabra no es necesaria aquí, vete a otro lugar. Le dice, ve, profetiza allá, vete a otro lugar. Y no, mira lo que dice aquí,
y no profetice más en Betel. No profetice aquí. Vete, lárgate. No te corresponde. Porque es santuario del rey y capital del reino. Tú estás desubicado, Amós. Vete a otro lugar con ese mensaje. Ahora le toca a Amós hablar, y él va a hablar, y él va a poner las cosas como son. Y él le dice a Amasías, y seguramente habían otras personas que lo estaban escuchando: yo quiero que sepa Amasías primeramente que yo no soy profeta. Es lo primero que dice. Yo no soy profeta. En otras palabras, yo no soy profeta como esos profetas de renombre. Elías, el profeta del fuego. Eliseo y su carro de a caballo. Moisés, el gran legislador de la ley. Isaías, el que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo no soy profeta de ese calibre. Yo no soy profeta. ¿Qué es lo que pasa? Ni soy hijo de profeta. Mi papá tampoco fue profeta. Sino que soy boyero. Boyero significa que yo atiendo a este tipo de ganado. Mira mi profesión. Yo soy un boyero. Yo estoy en el campo con estos animales. Y además de eso, mira lo que yo hago. Yo recojo higos silvestres. Trabajo en el ganado. Y luego en la tarde tengo mi part-time también. Y trabajo recogiendo higos silvestres. Soy agricultor y soy ganadero. Eso es. Yo no soy profeta. Pero ¿qué pasó? Aquí viene el llamado. Aquí está el llamado, aquí está el llamado. Y Jehová me tomó. Aquí está el llamado del profeta Amós. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ni hables, dice aquí, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Ahora le dice, ahora me toca a mí hablar. Y ahí, mientras él está escuchando lo que este sacerdote lo estaba intimidando: vete de aquí, no hable acá. Y él le dice: yo estoy profetizando porque Dios me llamó a hablar en su nombre. Y le dice, ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Mira lo que le dice: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel se ha llevado cautivo lejos de tu tierra. Tú me estás mandando a mí a callar. He aquí la palabra de Dios que viene contra ti. Ahora, yo quiero que usted vea ahora. Yo quiero ahora ir al capítulo 4. Quiero pintarte un cuadro aquí en el capítulo 4, versículos 6 al 13 del libro de Amós. Usted va a ver aquí lo que Dios hace tratando de que ese pueblo rebelde regrese a él. Dios, usted ha leído, hermano, lento, Jehová, dice, lento para la ira y grande misericordia. Dios siempre, hay un versículo que me gusta a mí en el libro Salmo, que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios siempre, antes del juicio, Dios muestra su misericordia. Nosotros somos creyentes, ¿sabe por qué? Usted es creyente.
Porque la misericordia de Dios triunfó sobre el juicio declarado. Usted estaba bajo sentencia. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están destituidos, nadie merece a Dios, nadie busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice Romano, así que nadie puede decir, yo busqué a Dios. Me maravilla su testimonio, digo, hermano, yo estaba allá y luego el Espíritu Santo y yo vine a la iglesia. ¿Qué tú estás hablando? Si Dios no obra en tu vida, ahí no hay nada. Esos libritos por ahí, que son de que bestseller, bueno para el barbecue el sábado, para darle leña. Son cosas que no tienen sustancia, cosas que no se conoce la palabra y la gente se lleva, ¿verdad? Como gente, una persona que fue al infierno, que fue al cielo, que fue acá, que fue allá, digo, bendito sea Dios. ¿Por qué Dios no me muestra a mí tantas cosas? Será porque yo leo la Biblia. Y si tú lees la Biblia, tú no vas a ver todas esas cosas, ¿verdad? Algo estás diciendo, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Que te hable fuerte, lee la Biblia en voz alta. Y Dios te va a hablar fuertemente. En el capítulo 4, usted va a ver, aquí Dios finalmente le dice a Israel, mira, te he mandado, y no solamente a Amós, yo le había enviado a otro profeta, y Dios le dice en un versículo, le dice a él, prepárate para el encuentro con tu Dios. Así le dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Ese es un mensaje para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Yo recuerdo a mi pastor siempre necesitaba ese sitio, ese versículo. Cuando predicaba evangelísticamente, prepárate para el encuentro con tu Dios. Yo no sabía que estaba en el libro de Amós. Lo sé ahora, pero prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero miren lo que Dios hace primeramente. Lo que Dios hace. Capítulo 4, versículo 6. Mire cómo Dios comienza a apretarle los tornillos a su pueblo para que obedezca, para que se arrepienta. Mira lo que dice aquí en el capítulo 4. Oíd estas palabras, vaca de Basán. Usted no va a creer a qué le llama vaca de Basán. Sería muy ofensivo que alguien le llame a una mujer vaca de Basán. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Porque eran mujeres prósperas, vestidas opulentemente. Dice, vaca de Basán, que estáis en monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decide vuestros señores traer y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevaré con ganchos y a vuestro descendiente con anzuelo de pescador. ¿Sabe lo que se está riendo? Los asirios, yo no sé si tú lo has visto en alguna fotografía, yo lo he visto. Literalmente tomaban a los enemigos, le ponían un anzuelo y se lo ponían aquí. Y lo llevaban. Digo usted le ponen un anzuelo acá y lo ponen acá un gancho. Trata de moverse. Así lo cogía cautivo. Es lo que está diciendo. Este viene el juicio y le dice, y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esos son los juicios contra estas mujeres. Ahora, dice aquí en el versículo 1, ir a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice, miren lo que dice, lo que Dios le dice. Aquí viene esta parte. ¿Cómo es que Dios comienza a llamar al pueblo de Israel? Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué significa eso? Diente limpio. Te quité la comida. Te quité la comida. Te apreté de una forma que te falte el sostén. Le dice. Y hubo falta de pan. Míralo ahí. En todos vuestros pueblos. ¿Y cuál fue la respuesta? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, le quita la comida, un juicio. Versículo 8, ahí mismo, capítulo 4, versículo 8. Dice,
Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Mire esto, ¿qué le está faltando aquí? El agua. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10. Bueno, déjame tratar. Usted sabe, los padres, ¿verdad? Uno castiga a los hijos y uno usa una estrategia. O si esto no da resultado, déjame tratar esto otro, ¿verdad? Decimos, bueno, en los países nuestros, ¿verdad? Que lo cual no debe ser así. Que nuestros padres, lo primero que agarraban, con eso no querían dar, ¿no es cierto? Si mi mamá tenía un zapato, ella me lanzaba el zapato si yo desobedecía. O la chancleta voladora. O la vara de guayaba, los dominicanos saben. ¿Sabe el palo de guayaba? No sé en Puerto Rico. El palo de guayaba que le dé usted en las canillas 2 tablazos o 2 cantazos, como dicen los puertorriqueños, y usted va a salir chillando, gritando. ¿Verdad? Bueno, a mí me dieron la paliza, la paliza cúspide mía fue mojado, usted lo sabe. Completamente mojado, a mí y a mis hermanos por desobediencia. Han pasado muchos años y todavía eso me lo recuerdo. Mire esto. Ahora el versículo 10, miren lo que Dios hace. Ahora le envía pestilencia. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestro caballo, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Cómo respondieron? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Usted se da cuenta, hermano? En otras palabras, cada cosa Dios ahora dice, versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe lo que pasó a Sodoma y Gomorra, verdad? Por el pecado. Y fuiste como tizón escapado del fuego. Mire esto, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora viene. En otras palabras, yo te envié todo esto castigo para traerte al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y de la misma manera, ¿verdad? Porque Dios no castiga como nosotros. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted lee en Hebreos en Hebreos, me gusta mucho la carta de los Hebreos, porque en Hebreos dice el escritor hebreo, nuestros padres nos disciplinaban a nosotros como mejor les pareciera. ¿No es cierto? Cada uno tiene su técnica, ¿verdad? En América hoy día, la técnica de los anglosajones, al muchacho no se toca. Eso es anticuado. Eso causa trauma tuviese yo, esa palabra también, si mi mamá no hubiese azotado y darme esa paliza que me dio, y bien merecida. Ahora todo es un issue, todo es un problema, todo es un asunto. Mas sin embargo, la Biblia habla, en el libro de Proverbios, habla del azote, habla de la vara. Dice, usted lo ha leído, que el azote, la vara, apartará del mal al muchacho desobediente. Lo dice la palabra, ¿verdad? El azote, no es que lo va a agredir, sino la disciplina. Ya eso está fuera de moda, ya hay que usar otro técnico. Yo tuve una vez, hace poco, asistí a unas clases sobre la paternidad y era una persona muy eminente, algo con relación a mis hijas. Yo tuve que estar en esa clase y yo hice preguntas, yo estaba participando ahí. ¿Verdad? Yo no me quedo con la boca callada. Bueno, tú conoces psicología, yo conozco Biblia. Digo, ¿cómo que usted me dice a mí que? Yo le dije, ¿cómo que usted me dice a mí que hablando? Usted va a estar todo el tiempo hablando. O sea, eso es algo moderno. Yo no sustituyo lo que dice la palabra de Dios. Es Dios que habla, hermano. Dios no se equivoca. Es más, ¿qué hizo Dios con su hijo? Que no desobedecía. ¿Qué hizo él con él? Los tuvimos como abatidos, heridos fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue azotado de Dios. Dios azotó a su hijo.
los azotes que me correspondían a mí por mi desobediencia que viene de Adán hasta el último hombre en el planeta. Es decir, que lo que Dios dice verás. Entonces, ahora viene aquí y le dice aquí en el capítulo 4, versículo 11, os trastorné como cuando lo de Sodoma. Aquí viene el 12 ahora, esta es la parte. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, porque te voy a hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. Te voy a hacer esto, y le dice, por cuanto te voy a hacer esto, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Sabes lo que me acuerda de eso? Ay, deja que yo llegue a casa. ¿Te acuerdas de nuestro hermano? Que el hermano, ¿verdad? Llamaba a la viejita atrás y uno se gozaba que le diera una paliza al otro hermano, ¿verdad? Qué terribles somos, hermano. Ay, le rompiste, ¿cómo le dicen? El florero favorito de mamá. Mamá, mira, rompió el... Deja que yo llegue a casa. Ajá, ya te sabes, nosotros gozando lo que lleva una paliza. Terriblemente, hermano. Ahora, Dios no se goza. Dios no se goza de azotarnos a nosotros. Dios no se goza, sino que sabe que es necesario la disciplina. Recuerde, Salmo 23. 2 cosas usa el pastor. ¿Cuáles son? La vara y el callado. La vara y el callado. La vara es para la ovejita, pero el callado es para los lobos que estaban salivando, queriéndose comer, ¿verdad? En otras palabras, la vara y el callado. Dios usa la vara para disciplinarnos, pero usa el callado para protegernos de nuestros enemigos. Eso es lo que significa. Ahora dice, prepárate, Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. En otras palabras, ahora ya te he llamado, te quité el agua, te puse a diente limpio, te mandé pestilencia, te mandé profeta. Ahora, no ha querido, ahora me vas a dar cuenta, prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice aquí, en el versículo 13, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Israel, yo sé lo que tú estás pensando. Israel, yo sé lo que tú estás pensando, ¿verdad? ¿Ah? Dice aquí, el que hace de las tinieblas mañana. En otras palabras, yo estoy viendo absolutamente todo. Dice, sus párpados no se cierran, disciernen. Dios lo ve absolutamente todo. Dice aquí, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí usted ve el capítulo 5, hay una exhortación al arrepentimiento. Voy a leer solamente un poquito. Oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre la tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100. ¿Sabe qué significa? Va a ser derrotada. Si sale con 1000 y regresa con 100, va a ser derrotada. Y le dice, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Ah, pero mire lo que le dice. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Buscadme. Bendito sea Dios. Siempre el juicio, la misericordia, siempre quiere vencer sobre el juicio. Dios siempre, su misericordia, su amor con su pueblo. Esto es el pueblo de Dios. No estamos hablando aquí de impíos, de inconversos. Estamos hablando de naciones, de pueblos, de regiones, del reino del norte, del pueblo de Dios. Ahora, aquí, quiero llegar a esto último. Voy a llegar ahora
voy ahora a llegar al capítulo, al último capítulo. Vamos al último capítulo. Quiero aquí tomar el resto para ir al capítulo 9. Yo quiero que usted vea el capítulo 9. Dice el versículo primero: vi al Señor, esto es Amós, una visión que le da. Él le da muchas visiones, creo que son 8. Visión del canastillo, de una canasta de fruta de verano, la plomada, diferentes visiones, ¿verdad? Usted, si tiene apetito, pues puede estudiar. Usted sabe que una hora de predicación para un libro, usted sabe que es poco, es solamente darle una idea del contenido de los libros. Dice aquí, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y entremézcanse las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos matará a espada. No habrá de ellos quien huya ni escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá lo tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y se escondiese en la cumbre del Carmelo, allí lo buscará y lo tomará. Eso es lo que dice David: ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Te ha leído en el Salmo: ¿a dónde me esconderé? Es lo que está diciendo. En otras palabras, no hay un lugar. Los hombres creen que se pueden esconder. Esa fue la gran lección que el primero que tuvo que aprender esa lección fue Adán y Eva en el huerto. Estaban escondidos, disque escondiéndose. Mire esto, disque escondiéndose del Dios que lo ve todo. Y la locura dice que se escondieron. Un Dios que es omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento. Te están escondiendo. Oh, oí tu voz, dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Mentira, comiste del árbol que Dios te dijo que no comiese. Y desde ese entonces, todos nosotros, como hijos de Adán, tenemos nuestras excusas, ¿verdad? Excusas. Siempre hay excusas. Entonces aquí viene aquí, dice, yo quiero ir ahora en el versículo 11, una nota muy hermosa, que es la promesa de restauración. La promesa de restauración. Mire lo que dice aquí, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Yo quisiera entender esto. El tabernáculo de David. Sabemos que había un momento en la historia del pueblo de Israel, antes de la construcción del tabernáculo, y después que el tabernáculo desapareció, hubo antes, Dios hablaba directamente con sus hijos. Luego en el capítulo 25 se levanta ese tabernáculo. Luego ese tabernáculo ya dejó de existir y vino el tiempo cuando David comenzó a ser rey de Israel. Y David, en ese intervalo, el arca estaba en pequeñas tiendas, se le llamaba el tabernáculo de David. Pero él decía: ¿cómo es posible que yo, siendo rey de Israel, habito en un palacio tan majestuoso? Y Dios en algo tan sencillo, una carpa, el tabernáculo de David. Eso es simbólico, esto es simbólico de la iglesia ya formada en el Nuevo Testamento. Esto es simbólico de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto es simbólico de restauración. Esto es simbólico de alabanza. Esto es simbólico del milenio, ¿verdad? Pero aquí dice: Dios ha prometido levantar y cerraré su portillo y levantaré sus ruinas y lo edificaré con el tiempo pasado. Y usted sabe que luego David construyó, quería construir el templo. Él tenía los planos, él había hecho los planos, trazó todos los diseños, y Dios le habló a él y le dijo: tú no me vas a edificar casa. Usted sabe por qué, ¿verdad? Tú has derramado mucha sangre. Usted sabe que muchas guerras
Y le dijo, tú no vas, un hijo que saldrá de tus lomos me edificará casa. Un hijo tuyo me va a edificar casa, ¿verdad? Y claro, seguro. Todo el mundo dice, claro que sí. Salomón. Bueno, eso es mirar las cosas naturales. Pero el Señor a nosotros nos ha enseñado a mirar por encima de la superficie. ¿Verdad que sí, pueblo del Señor? Ya nosotros, el Señor nos ha enseñado que no era el hijo con H minúscula que Dios estaba hablando, era el hijo con H mayúscula que Dios estaba hablando. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A quién le llamaban hijo de David en el Nuevo Testamento? ¿Y quién fue que dijo, edificaré mi iglesia? Mateo 16. Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. No fue David en la carne, fue David con H mayúscula. Entonces, Salomón, que significa pacífico, construyó el templo. Ahora, ¿en qué lugar en la Biblia dice que Dios dijo que le hicieran un templo? ¿En qué lugar en el Antiguo Testamento encontramos nosotros que Dios específicamente da las medidas, da los detalles, dice cuántas columnas, cuánto esto, dónde aparece eso? Bueno, yo no lo encuentro. Yo solamente encuentro que Dios tenía a David ese deseo, hizo los planes. Luego Dios le dice, tu hijo que saldrá de tus lomos, él me edificará casa. Ahora, sí, Salomón tomó los planos. Yo no sé si usted me entiende, ¿me está entendiendo? ¿Verdad? Porque luego cuando Salomón edifica ese tremendo palacio, ¿qué Dios le dice? Yo no habito en templo hecho por manos de hombre. ¿Cuál es la casa? Si la tierra es estrado de mis pies. Si la tierra es estrado, ¿saben qué estrado? Los reyes tenían una pequeña butaca, un banquito, y ellos ponían sus pies para descansar. La tierra, solamente yo puedo poner mis pies. Mira lo grande. ¿Cuál será la casa que tú me vas a construir? ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento simbólicamente de una casa, pero Dios estaba hablando de una casa espiritual. Vosotros sois reino sacerdotal, donde Cristo es el sumo sacerdote, donde lo que impera es la gloria de Dios, donde el centro de todo es la palabra, donde reina la justicia y la equidad, porque Cristo será y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí vemos que Dios dice, sí, yo lo voy a restaurar, aquí lo dice. Y dice algo más, dice, edificaré, versículo 11, con el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quiénes son los que invocan el nombre? Posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Mire esto. Y los montes, aquí viene el tiempo de restauración, de bendición. Y los montes destilarán mosto. ¿Sabe lo que es mosto, verdad? Tiene que hablar con aceite. Tiene que ver con bendición. Tiene que ver con unción del Señor. Y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Traeré. Ya el tiempo del castigo pasó. Traeré del cautiverio. Lo hemos leído, ¿verdad? Usted sabe que lo hemos predicado eso. Jeremías 25, Jeremías 29. 70 años de cautiverio. Se cumple. Dios despierta la palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel. Despierta el espíritu adormecido de
Josadac, sumo sacerdote, y Dios despierta el espíritu adormecido del pueblo y edifican los muros, edifican la casa, y luego se lee ese versículo: y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y cesará el llanto y llegará la alegría, porque Jehová de los ejércitos lo ha prometido y es fiel para cumplirlo. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios. Y dice aquí, aquí viene lo que dice, miren lo que dice: y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellas. Mire esto: pues los plantaré sobre su tierra. Hermano, desde el punto de vista, ¿cómo lo expreso correctamente? Porque yo no quiero exaltar a Israel de una manera desmedida. Porque Israel es el pueblo de Dios. Bueno, no, el pueblo de Dios son los judíos que se convierten y los gentiles que se convierten, y es el pueblo de Dios. Un judío que esté en Israel, que tenga todo el ornamento que tenga, que hable arameo hebreo, si no se arrepiente, no es pueblo de Dios. No me vengan con cuentos. Es por el arrepentimiento que es el pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Ellos tienen que arrepentirse porque ya Cristo vino. A los suyos vino y no les recibieron, mas a los que les recibieron, Juan 1:12, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los que no son engendrados por voluntad humana, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Todo judío, los que están en Israel y están esparcidos en todas partes del mundo, tienen que hacer lo mismo que hace usted y yo. Tienen que oír el Evangelio, Dios darle fe y arrepentimiento y convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Dios tiene que hacer eso en ellos. Mientras estén ahí todavía con su ceremonia, guardando el sábado y haciendo todo lo que ellos hacen, si no reconocen a Jesús, el Mesías prometido, como el Salvador de sus almas, ellos no tienen salvación. Ellos necesitan también. Y por eso que uno tiene que orar por Israel. Pero aquí pero aquí hay una promesa que se cumplió, creo que fue en 1967. La guerra de los 6, ¿ustedes recuerdan? Cuando finalmente Israel llega a esa tierra, y eso es un milagro. Eso es un milagro que solamente Dios lo podía lograr. Como una nación sin identidad, que no tenía nada, y cómo esa nación regresaría. Porque aquí lo dice: los plantaré sobre su tierra. Ahí lo dice, ¿lo ve? Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. ¿Usted ve lo que dice aquí? Nunca. Usted sabe que lo están tratando de arrancar. La lucha constante es arrancar. Hay promesa de otras naciones, de Siria, de la otra, de extirpar con Israel, de acabar con Israel. Quisieran ellos tener una bomba para lanzársela, pero aquí dice que ellos no van a salir de esa tierra. Dios lo ha prometido. Porque Dios tiene, en los posteros días, Dios tiene sus planes. Dice: ¿y por qué esto es así? Porque así lo ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Cerrando todo el mensaje, Dios ha hecho promesas. Como dice 1 de Pedro, Dios nos ha dado grandísimas, me encanta ese versículo. Creo que 1 de Pedro 1:3, Dios nos ha dado grandiosas y preciosísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de su santidad. Dios nos ha hecho promesa de ser con nosotros, de estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Así que, manada pequeña, como en los tiempos de Amós, el pregonero de justicia, de este lugar tenemos que decir: los tiempos están sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos. Uno se queda espantado lo que uno está viendo, los cambios.
todo lo que está aconteciendo en el ámbito político, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Buscando derechos de igualdad, la corrupción, cómo por el dinero están siendo comprados, ¿verdad? Los lobbies en Washington, cómo se están sobornando para que dicten leyes en contra de la palabra de Dios. ¿Me sorprende? No, porque dice la palabra que en los posteros tiempos llegarán días peligrosos, tiempos, lea 1 Timoteo 4, tiempos de peligro, tiempos de apostasía, tiempos de maldad, donde habla que no tendrán afecto natural. ¿Usted sabe lo que entiende? Que no tendrán afecto natural. Eso significa que lo natural es que un hombre tenga atracción a una mujer y una mujer hacia un hombre. No tendrán, va a ser todo a la inversa. Eso me sorprende porque dice la palabra, irán de mar en peor. Dice la palabra que irá de mal en peor. Desde el punto de vista sociopolítico económico, yo no espero mejoría. Todo va en declive, Okay. Va en declive, pero el otro lado de la moneda es que para la iglesia le esperan días gloriosos, porque pase lo que pase. ¿Cómo dice Pablo? Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, hermano. Nosotros somos del Señor. No importa lo que diga aquel, nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y Dios se encarga de cuidar lo que es de Él. Usted cuida a sus hijos. Usted cuida a sus hijos, ¿verdad? Son vulnerables. Usted los ama. ¿Cuánto más nuestro Dios que conoce lo que está aconteciendo? Dios sea exaltado. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos darte las gracias. ¿Qué palabra, Señor, de amor? Lo que dice aquí, hay tantas cosas que verdaderamente tenemos, Padre, que ir en oración y leer y pedir a tu Espíritu que nos ilumine y nos enseñe. Padre, glorifícate, a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.